Módulo 4 de factura electrónica. Con esta parte concluimos el curso de factura electrónica para la parte de México, en donde básicamente veríamos los tipos de comprobante vigentes. Como saben, de acuerdo a la miscelánea fiscal, se está eliminando lo que es la parte del CFD, por lo cual estaremos ahondando más en la parte del CFDI, la parte de los comprobantes con código de barras bidimensional. También han cambiado, donde ya no es hasta 4 millones de pesos, sino que se reduce hasta 250,000 pesos. Dentro de la emisión de las facturas electrónicas existen obligaciones tanto para los que son emisores de facturas electrónicas, así como para los que son receptores de las mismas, por lo cual vamos a ver cuáles serían las implicaciones de cada uno de ellos en este proceso. Como vemos, la factura electrónica tiene diferentes aplicaciones en los diferentes sectores, por ejemplo en la parte de retail, la parte automotriz, la parte de bancos, y cada uno de ellos tiene diferentes tipos de modalidad, también dependiendo de la fecha en que lo implementaron, que como vemos la parte del CFD estará vigente solo hasta el 31 de diciembre de este año, la parte del CFDI toma más fuerza en la parte de la emisión y la parte de las facturas impresas en papel con código de barras bidimensional disminuye la parte de los ingresos hasta 250,000. Dependiendo de estos factores es de gran importancia verificar los diferentes modelos que hay para la parte de la emisión de los comprobantes y qué obligaciones se generan para la emisión o la recepción de cada uno de ellos. En el modelo general del CFD veíamos que anteriormente existía la parte del SAT y el sistema interno que están utilizando algunas compañías para hacer la emisión del CFD. Esto implicaba algunas modificaciones en el sistema interno para agregar lo que era la hora, minuto y segundo y que fuera compatible con el asiento contable. A su vez se tenía que incorporar los datos del anexo 20 y la referencia de los folios, que en este caso los folios eran solicitados al SAT para hacer la emisión del comprobante. El SAT era el responsable de dar lo que era el certificado de sello digital, la parte de los folios, y cuando obtenían los folios se daba el número de aprobación y el año de aprobación que era integrado en la parte de la emisión. Dentro del sistema interno, pues básicamente se guardaba la información de los folios o el número de la serie, se guardaba o se guarda lo que es el certificado de sello digital, y esto a su vez en el sistema interno automáticamente se convertía esta información en un formato de XML, agregando los datos adicionales que es hora, minuto y segundo, los datos del anexo 20 y la referencia de los folios, ¿no? En esta parte era lo que se tiene en el modelo del CFD, que a partir de esto se generaba lo que era la factura electrónica. Esa factura electrónica estaba ya en un formato XML y contenía el certificado de sello digital. A su vez, esta información ya con el XML y los datos obligatorios del anexo 20, lo que sea es enviarse a los diferentes receptores, tanto la representación impresa del XML como el formato gráfico del mismo documento. Este XML y este sello se resguardaban en el sistema interno de las compañías y a su vez iba generando un reporte mensual de cada una de las diferentes transacciones que se emitían, ya sean vigentes o canceladas, y a su vez el XML y el certificado de sello digital se tenían que estar resguardando en el sistema interno, o se tienen que estar resguardando más bien en el sistema interno, durante el plazo que las disposiciones fiscales señalen para la conservación de la contabilidad. Y mes a mes se emitía un reporte mensual o se emitió un reporte mensual para enviarlo con la gente del SAT. Básicamente es así como funciona hoy el modelo de CFD, que nada más tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de este año 2013 y el 1 de enero estarán migrando muchas compañías a lo que es la emisión del CFDI. Vamos a ver qué es la parte del CFDI y cuáles serían las obligaciones para emitir la parte del CFDI. Como tal, un CFDI es un comprobante fiscal digital por Internet y de acuerdo a la regla, todos los que generan CFDIs, todos los contribuyentes, deben de utilizar o enviar a un proveedor certificado sus CFDIs para que le asigne el folio e incorporar el sello digital del SAT. Son los nuevos mecanismos de seguridad. A su vez, deberán de cumplir con las especificaciones técnicas previstas en el rubro del estándar del comprobante fiscal digital
en la sección 2, inciso B, y este CFDI hay que utilizar un certificado de sello digital de acuerdo a la definición del anexo 20. Los contribuyentes que hacen uso del CFDI en el tema de la adenda deberá de integrarse una vez que fue timbrada la factura o una vez que el proveedor haya validado el comprobante y hubiese otorgado el folio para él mismo. Nos dice la regla que los contribuyentes que emiten factura electrónica podrán emitir, arrendar, desarrollar un sistema informático para la generación del CFDI o bien usar las aplicaciones gratuitas que deberán de ponerse a disposición del público en general por los proveedores de certificación de CFDIs. En este caso serían la parte de los PACs. ¿Qué más impacta la parte de la emisión del CFDI? Pues básicamente las representaciones impresas que deben de cumplir con lo descrito en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, además de integrar lo que sería el código de barras que está especificado en la parte del anexo 20, en el rubro 2, en el anexo E, donde menciona que los datos del CBB debe de llevar lo que sería el RFC del emisor, el RFC del receptor, el importe de esa factura y el UID de ese mismo documento. A su vez, en la parte de la emisión del CFDI se debe de poner el NUSE certificado de sello digital del que está emitiendo la factura y el certificado de sello digital del SAT. Además debe de poder llevar alguna de estas siguientes leyendas, donde menciona que es la representación impresa de un CFDI o este documento es una representación impresa de un comprobante fiscal digital por Internet. Agregar la fecha y hora de la emisión y la fecha y hora, minuto y segundo de la certificación, por lo cual la impresión de una factura electrónica en CFDI va a llevar dos fechas. La fecha en que sacaron la información de su sistema y la fecha en que fue timbrado ese documento, en el cual no debe ser superior a las 72 horas. Además, se agrega la parte del concepto complemento de certificación del SAT, lo que sería la cadena original, que va a ir en la parte de la representación impresa. Las compañías que están obligadas a emitir la parte del CFDI son aquellas que superen los 250,000 pesos en el ejercicio, aquellas que realicen actividades del sector primario, arrendamiento o pequeños mineros, y también aquellas que hoy están emitiendo la parte del CFD deberán de irse a CFDI a más tardar el 1 de enero del 2014. Este es un modelo donde se ha trabajado con la parte de la emisión del CFDI, donde únicamente se utiliza un PAC para la parte del timbrado. En este modelo, básicamente desde el sistema ya se sale la información en un formato de XML, sale encriptado y se utiliza un canal de web service para mandar ese CFDI timbrado a la gente del PAC, donde únicamente el PAC lo que hace es validar el documento, timbrarlo y mandar esa información ya con el CFDI, el timbre fiscal digital y la información del UID, que en este caso sería el folio fiscal digital. Dentro de los procesos, este es uno de los más interesantes porque todo se controla dentro de su sistema y únicamente se utiliza al PAC o al tercero para hacer la parte de la certificación y ustedes pueden generar la parte de todo el modelo de integrar su factura, hacer toda la parte del resguardo, hacer toda la parte de la dispersión, ya sea de forma impresa, vía correo electrónico, vía portal o algún otro medio de comunicación. Donde si tienen una comunicación directa con algunos otros clientes, podrían darles la información referente a la recepción de esa factura y el estatus de la misma, ¿no? Esto es lo que vemos en un modelo de CFDI integrado desde un sistema RP, donde únicamente el PAC es el que timbra el documento. Y este ciclo se está repitiendo de forma constante, ¿no? Vemos lo que sería la impresión del CBB. En este caso son aquellas compañías cuyo importe no supere los 250,000 pesos, en el cual deben de solicitar la asignación de los folios para emitir los comprobantes impresos de acuerdo al anexo 1. Deben de integrar el dispositivo de seguridad que consistirá en el código de barras bidimensional
y deben imprimirse en el original y copia correspondiente a cada uno de los comprobantes. Es importante que esto de los CBBs únicamente es para aquellas empresas que no superan los 250,000 pesos en el ejercicio anual, y esto entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2014. ¿Cuáles son los requerimientos? De acuerdo al CBB que va a proporcionar el SAT, el contribuyente al momento de la asignación de folios deberá de integrarle el código de barras bidimensional con una calidad de impresión de 200 por 200 dpi. El área de impresión no debe ser menor a 2.75 por 2.75. Debe de contener lo que es el número de aprobación de folio asignado por el SICOFI, el número de folio asignado por el SAT a través del sistema SICOFI señalado anteriormente, y la leyenda que dice: la reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales, y misma que no debe ser impresa en una letra no menor de 5 puntos. A su vez, se debe de integrar lo que sería la vigencia, donde indique que este comprobante tendrá una vigencia de 2 años, contados a partir de la fecha de aprobación, en la parte de la asignación de folios, la cual está definida en día, mes y año, misma que debe ser impresa con letra no menor en 5 puntos. Son los puntos importantes que tienen que considerar en la parte de las facturas que son en papel, que son CBBs, y recuerden que no deben superar los 250,000 pesos. También nos menciona que tratándose de comprobantes que se expidan por cada parcialidad, se entenderá que se cumple siempre y cuando se expida un solo comprobante por ese documento. El cómo solicitar un CBB, pues básicamente entran a una computadora, entran a la aplicación del SICOFI, hacen la solicitud de folios y series si es que lo requieren, definen qué tipo de documento es el que van a estar solicitando, y van a obtener su fecha de aprobación y la vigencia, y les dará por ende un dato con el acuse de esa información, y obtendrán su código de barras bidimensional, que es el que tendrán que integrarle a las partes de las representaciones impresas. Esto sería un ejemplo donde deben de cumplir con todos los requerimientos, recordando que esto debe de ir a 200 por 200 dpi, no menor a 2.75 por 2.75, y anotar las leyendas que se mencionaron anteriormente. Si tú la factura de CBB la vas a diseñar o alguna imprenta, asegúrate que contenga los siguientes datos: tu nombre o razón social, tu RFC, el domicilio de tu negocio, lugar y la fecha en lo que lo entregas, el RFC de tu cliente, una columna para la cantidad de mercancías que estás ofreciendo, el valor unitario de las mercancías, el impuesto que debes de cobrar, ya sea IVA o IEPS, el número de aprobación de folios que se envió por la parte del SAT, y poner las leyendas que se mencionaron anteriormente, considerando que este comprobante tiene una vigencia de 2 años, y anotar la fecha en el número de aprobación en esta representación impresa. Bien, hemos visto básicamente la parte del CFD, las obligaciones, cómo se estaría emitiendo, la parte del CFDI, los mecanismos de seguridad y las facturas impresas en papel con código de barras bidimensional. Vamos a ver las obligaciones que se tienen para cada uno de estos tipos de comprobante. Tanto los emisores y como receptores contraen obligaciones por el uso de los comprobantes fiscales digitales, llámese CFD o llámese CFDI. Hemos visto que existe lo que es el comprobante fiscal digital, que solamente tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, lo que es el comprobante fiscal digital por Internet, que va a tener más impulso en los próximos años, y vamos a ver las diferentes obligaciones que se contraen por la emisión de cada uno de ellos. En la parte del CFD, como lo vimos anteriormente, es asignar la fecha de hora, minuto y segundo de cuando está generando el documento y integrarlo en el asiento contable. Integración con la contabilidad, utilizar un certificado de sello digital que esté vigente para encriptar el CFD, además de utilizar los rangos y los folios y series asignadas por el SAT para el tema del CFD, relación del número y año de aprobación de folios de esa factura,
resguardo electrónico del XML encriptado durante el plazo que las disposiciones señalen para la conservación de la contabilidad y la generación y envío del reporte mensual. Entregar a sus clientes una representación impresa y entregar el documento original, que en este caso sería la parte del XML. Se debe entregar en menos de 72 horas la factura a sus clientes y lo pueden entregar por cualquier medio de comunicación, ya sea impresa, por correo electrónico o por portal. No se elimina la parte de utilizar el RFC genérico para extranjeros. Y también deben de poner una herramienta de consulta que permita al SAT identificar y buscar los comprobantes emitidos. Expedir facturas globales que amparen las ventas al público en general. Y en la parte de la recepción, las obligaciones que tienen los que reciben CFD es conservar las facturas electrónicas recibidas en los medios actualizados, proveer a la autoridad una herramienta de consulta de la información de las facturas electrónicas recibidas y verificar que el folio que ampara la factura electrónica fue autorizado al emisor y el certificado que ampara esa factura se encuentre registrado y no haya sido cancelado. A grandes rasgos, estas son las obligaciones que se contraen para la parte de la recepción y resguardo de facturas electrónicas en formato de CFD. En el tema del CFDI, las obligaciones que se obtienen es, una vez que ustedes tienen su CFDI, su factura, deben enviarla a un PAC para que él valide la información y asigne el folio e incorpore el certificado digital del SAT. Integrar la emisión del CFDI a su contabilidad. Utilizar un certificado digital vigente, pero en este caso para la parte de CFDI. Resguardo electrónico de las facturas en formato de XML durante el plazo que las disposiciones señalen para la conservación de la contabilidad, que en este caso son mínimo 5 años. Entregar a sus clientes la representación impresa y el formato electrónico en XML. Esta entrega no debe superar las 72 horas, ya sea de forma impresa, por correo electrónico o vía portal. En el mismo caso de los CFDs, expedir facturas electrónicas para extranjeros con el RFC genérico, además de proveer una herramienta que permita localizar al SAT las facturas emitidas, expedir las facturas cuando sea el caso de venta al público en general con el RFC genérico, y esas son las obligaciones que se obtienen con la parte del CFDI. En la parte de los receptores del CFDI, cuando estas empresas obliguen, se deben de conservar las facturas electrónicas recibidas en los medios electrónicos actualizados. Proveer a la autoridad de una herramienta de consulta de la información de las mismas facturas electrónicas recibidas. Verificar que el folio que ampara la factura electrónica fue autorizado al emisor y el certificado que ampara el sello digital se encuentre registrado y no haya sido cancelado. Si vemos, son muy similares lo que sería la parte del CFD y la parte del CFDI en la parte del resguardo. Y aquí, como van a estar recibiendo tanto CFDs como la parte de CFDIs, deben de tener resguardado ambos documentos y tener una herramienta de consulta que permita verificar el tipo de documento y de comprobante. ¿Qué pasa con las empresas que hoy están haciendo CFD y que quieren migrar a CFDI? Vamos a ver que los impactos que se van a incluir es que hay cambios en lo que sería la parte del anexo 20. No pueden integrar información de la adenda hasta no obtener el timbre fiscal digital y el UID. La fecha de contabilización tenía que tener una consistencia en la parte de CFD. En la parte de CFDI no debe de superar las 72 horas. El folio que se integraba en CFD ya es opcional en la parte de CFDI. En la parte de la serie es opcional. En el caso del reporte mensual, en el CFDI desaparece. El resguardo electrónico es obligatorio en el tema del CFDI. Y se debe tener una herramienta de consulta en el tema de la emisión de los comprobantes. Utilizar igual el RFC genérico. El número de aprobación no existe en el caso del CFDI, ya que se está utilizando lo que es el UID. El número de certificado es obligatorio en la parte de la emisión. Y aquí
se debe de incluir la verificación integral del timbre fiscal digital con el PAC, integrar el UID, que es el folio fiscal digital, que es de 36 posiciones, y agregar lo que es el certificado de sello digital. Cuando la emisión de un CFDI se hace de manera local, hay una mayor seguridad porque el XML sale ya encriptado y únicamente se utiliza el PAC para timbrar la factura. El resguardo se hace de forma interna. Ustedes automáticamente administran su certificado de sello digital, solamente utilizan el PAC para la parte del timbrado. Ustedes pueden generar la parte de la representación impresa, así como hacer parte de resguardo, la parte de consultas, y se reducen muchos tiempos en el proceso de generación del CFDI, ya que solo utilizamos al PAC para la parte del timbrado. Y se da una certidumbre de dónde se encuentra su CFDI. Pueden integrar la parte de las adendas y sería mucho más ágil, y pueden agregar mayor conectividad con sus clientes, no solamente vía web service o web, sino también pueden integrar vía SFTP, vía FTP o la parte de AS2. Bien, en conclusión, básicamente serían las obligaciones para los que emiten y reciben comprobantes fiscales digitales, llámese CFD, CFDI o CBB, ¿no? Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden consultar directamente en la página del SAT, que es www.sat.gov.mx, o estamos a disposición sobre cualquier consulta que quieran hacer posteriormente sobre este tema de integración de CFDI, las obligaciones y lo que tendrían que estar considerando para este modelo de integración.